Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a hacer un análisis introductorio sobre las normas internacionales de auditoría. Fundamentalmente porque quisiera de esta manera ir en cada una de las siguientes clases, ir explicando cada una de las normas en específico, pero es importante tener una introducción que nos permita en hacer un abordaje o una verificación de las normas en su conjunto, o sea, en comprender qué son las normas desde una perspectiva total. Por supuesto que este video de hoy es bastante corto, pero la intención es esa, que podamos tener una visión total de lo que son las normas internacionales de auditoría. Entonces, acá antes de hacer, digamos, cualquier análisis relacionado con las normas, me interesa el hacer un pequeño esbozo del objetivo fundamental de la auditoría. O sea, ¿por qué vamos a hacer auditoría, verdad? ¿Cuál es la razón de hacer auditoría? Pues esta diapositiva que aparece en la pantalla de ustedes, vemos acá que el proceso fundamentalmente está relacionado, interrelacionado unos con otros. Estas flechitas significan que hay una serie de interrelaciones, ¿verdad? Entre cada uno de los procesos o las etapas o cada una de las fases que nosotros quisiéramos ver. Y entonces dice que el objetivo es emitir una opinión, dictaminar. O sea, dictamen significa opinión. Si nosotros vamos al diccionario y preguntamos qué significa dictamen, significa opinión. Entonces el objetivo es dictaminar o opinar sobre la razonabilidad o no razonabilidad de los estados financieros. Pero por supuesto que en ese contexto de cumplir con este objetivo, pues se van dando una serie de procesos como evaluar el control interno, una evaluación antes de ser contratado y una evaluación durante el proceso de la auditoría. Evaluación antes de la auditoría, evaluación durante la auditoría. Bueno, eso implica una planeación del trabajo. Evaluar el control interno sirve para planear el trabajo, pero las flechitas también significan que las cosas se van haciendo al mismo tiempo. Por supuesto que uno tiene un formato general, pero va evaluando el control interno y va planificando. Va evaluando el control interno durante el proceso de la auditoría y va planificando. Y en la planificación va considerando los riesgos. Ahí vamos a observar también de que hay grupos, ya las normas divididas en grupos, hay grupos de normas que se refieren al examen de riesgos, que tienen que ver también con la valoración de la materialidad. Hay grupos de normas que tienen que ver con la evidencia suficiente y competente que se tiene que tener dentro de la auditoría. Y hay grupos de normas que se refieren a los hallazgos significativos. Todo esto es el proceso. Eso significa que iniciamos con una evaluación del control interno, sabiendo que el objetivo es dictaminar una evaluación antes de ser contratado para hacer una buena propuesta de auditoría, una evaluación durante el examen de auditoría para hacer una adecuada planificación, la planificación para evaluar riesgos, los riesgos modifican la planificación, los riesgos para establecer la valoración de la materialidad, la valoración de la materialidad modifica los riesgos para hacer una adecuada planificación, la planificación está interrelacionada con esta flechita que vemos acá para la evidencia suficiente y competente, y la evidencia suficiente y competente nos va a dar como resultado hallazgos significativos. Esos hallazgos significativos son discutidos acá. Hay una discusión en el estado de resultados y la discusión en el estado de resultados pues, nos da un objetivo de determinar. O sea que aún con la concentración, aún en ese momento estamos nosotros estableciendo si el dictamen va a ser el que ya tenemos nosotros planificado o puede modificarse, puede alterarse en cuanto a que sea negativo o habiendo sido con salvedades, sea positivo o habiendo sido con énfasis en un asunto, pues eso se va a poder establecer acá en la discusión de resultados. Muy bien, bueno, para llegar a este proceso de auditoría de estados financieros no se hace por la simple intencionalidad de los involucrados o porque un auditor es muy experimentado o porque una firma de auditoría es la mejor firma de auditoría, no, todo esto se hace partiendo del parámetro central que son las normas internacionales de auditoría.
El glosario de términos que nos presentan las normas, fundamentalmente acá, nos presenta dos conceptos, lo que son las normas nacionales y lo que son las normas profesionales, entendiendo las normas profesionales como las normas internacionales. Esta separación que hace acá es porque entiende el comité de normas, entiende que hay normas que están establecidas en los países y que son vigentes, y que en algunos casos se aplican las normas establecidas en los países en complemento a las normas internacionales, o bien las normas internacionales son complemento de las normas nacionales. En el caso de Guatemala, muy específicamente, solo están vigentes las normas internacionales. Nuestras normas nacionales en Guatemala son las mismas normas internacionales. Entonces, acá cuando vamos a ver una definición de lo que son normas internacionales, nos dicen las mismas normas, o sea, ellas mismas se definen como normas para trabajos de IASB, IAASB, que es el Comité de Normas, según se definen en el prefacio a las normas internacionales sobre control de calidad, normas internacionales sobre auditoría de estados financieros, normas internacionales sobre revisión, normas internacionales de otros trabajos para atestiguar y servicios relacionados, de IASB, y requisitos éticos relevantes que ordinariamente comprenden las partes A y B del Código de Ética para Contadores Profesionales de IFAC y los requisitos éticos nacionales relevantes si los hubieran. En Guatemala tenemos un código de ética que es el de IASB y no tenemos un código de ética adicional. Pero vamos entonces acá a comprender que las normas no solo son las 800 normas que nosotros normalmente nos da tiempo de ir estudiando durante un curso de auditoría. Inclusive durante 2 o 3 semestres de auditoría. Esto es, le ponemos mucho énfasis a estas de la 200 hasta la 899. Y ya no vemos las otras partes acá de áreas especializadas que tienen acá las normas internacionales. Entonces vamos a encontrar de que según lo que establecen las mismas normas de auditoría, que fundamentalmente hay trabajos de auditoría de estados financieros, hay trabajos de rating, por ejemplo aquí en la 800 ya son áreas especializadas, de atestiguamiento y servicios relacionados, y que son del comité de normas. El comité de normas está conformado por una serie de instituciones o de firmas internacionales y sus siglas IASB, IAASB, que es Comité de Normas Internacionales, que corresponde también a IFAC, que es la International Federation of Accountants. O sea, es la Federación Internacional de Contadores. Por supuesto que en el caso de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos forma parte de esta federación, y el instituto, en el caso de México, el Instituto Mexicano, también forma parte de esta federación. Pero entonces, si ustedes ven ahí en la pantalla, dice normas internacionales, NIA, las normas que están acá. Fundamentalmente, partimos de que de las primeras normas, si estamos hablando de la 200 a la 299, pues esa habla, si las agrupamos, digamos que así como lo agrupan las mismas normas, de la 200 a la 299 vamos a encontrar las normas relacionadas con los principios generales y responsabilidades. O sea, cuáles son los principios de una auditoría y cuáles son las responsabilidades del auditor en el trabajo de esa auditoría. Están comprendidas en el grupo del 200 al 299. Posteriormente vamos a ir viendo por grupo, vamos a ir haciendo videos o quizás por norma, porque tal vez si hacemos videos más cortos es más fácil el análisis, y creo que vamos a hacer videos por normas. Vamos a hacer videos por grupos y vamos a hacer videos por normas. Por ejemplo, la NIA 200 habla del objetivo y cuáles son los principios que gobiernan una auditoría de estados financieros. Cómo se hace el acuerdo de auditoría está en la 210. ¿Qué control de calidad debe haber en una auditoría? Está en la 220. ¿Cuál es la documentación para una auditoría? Está en la 230. En la 240 están las responsabilidades del auditor en relación al fraude. Es un tema
bastante complicado. ¿Qué responsabilidad tiene el auditor en relación al fraude? Ahí va a merecer quizás un video especial. Consideraciones de leyes y reglamentos según auditoría de estados financieros, o sea, qué leyes vamos a observar, qué reglamentos. Comunicación con los encargados del gobierno, cómo debe ser esa comunicación y cómo se comunican las deficiencias de control interno a la dirección de la entidad, que en algunos casos son deficiencias graves que pueden afectar a la empresa. Entonces hay que comunicarlos de manera inmediata y no esperar hasta que se discuta ya al final del informe. Entonces aquí estamos viendo, como veíamos en la presentación anterior, que hay grupos. El primer grupo es principios generales y responsabilidades de la 200 a la 299. El segundo grupo ya trata sobre la guía 300 a la 499, que es la evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos evaluados. O sea, porque fundamentalmente, y ahora más, digamos, el tema cada vez es más complejo, y cuando hablamos de complejidad hay que sumar un concepto que es la incertidumbre. Cada vez la situación es más incierta y hacer más hay riesgo, a mayor incertidumbre, mayor riesgo. En condiciones de hoy, como vemos a la auditoría hoy, la vemos como algo más incierto y de mayor riesgo. Las operaciones que realizan las empresas son más inciertas y de mayor riesgo. Entonces, eso tiene que involucrarse para hacer una buena planificación. Yo tengo que ver el riesgo desde la planificación, una correcta planificación me permite ir evaluando los riesgos, tanto los riesgos del auditor como evaluando el control interno y cómo administra el riesgo la entidad. La 315 nos habla del entendimiento de la entidad y su entorno y evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa. En términos generales le dicen, no puedo ir a hacerle una auditoría si no comprendo la entidad, si no la conozco, si no sé cómo funciona. Entonces, algunos auditores nos vamos especializando en tipos de entidades. ¿Por qué? Porque esas son las que conocemos y en el mayor conocimiento que tenemos, observamos más fácilmente el riesgo a una entidad totalmente nueva donde no observamos el riesgo. La 320 pues nos habla de importancia relativa, los 330 los procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos, la 402 consideraciones de auditoría relativas a entidades que utilizan organizaciones de servicios y la 450 evaluación de las incorrecciones, evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. Este sería el segundo grupo. El tercer grupo de normas pues nos habla de la evidencia. Hay muchas dudas en cuanto a hasta dónde puede llegar y considerar el auditor cuando hay una evidencia suficiente, cuando es una evidencia competente, qué consideraciones deben de darse, cómo se van a aplicar los procedimientos. Un procedimiento que es general de mucha utilidad dentro de la auditoría es la confirmación externa que se hace. Otro procedimiento que es importantísimo es la aplicación de los procedimientos analíticos en las cuentas, el muestreo de la auditoría y otros medios de prueba, o sea, cómo hacer un adecuado muestreo, cómo auditar las estimaciones contables, cómo auditar las mediciones que son importantes, mediciones y revelaciones del valor razonable, cómo auditar partes relacionadas, hechos posteriores al dictamen, empresas en funcionamiento y manifestaciones escritas. Acá, por ejemplo, dentro de este grupo resalta hoy de mucha importancia la NIA 570 de las empresas en funcionamiento. Vamos a hacer un video específico de esto. ¿Por qué? Porque muchas empresas hoy están declarándose en quiebra. Y entonces el dictamen del auditor es un dictamen importante para que un juez considere si efectivamente la empresa no puede continuar como negocio en marcha. Un ejemplo muy claro acá estarían las compañías de aviación. En este momento no recuerdo, pero hay una compañía de aviación muy importante a nivel mundial en donde ya ha determinado que por el informe del auditor la empresa no va a poder continuar como empresa en funcionamiento. Cuando hablamos de empresa, no del tipo de organización, ¿verdad? Sino pues sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, cualquier tipo de sociedad, ¿verdad? Pero en el grupo de las 500 a las 599 está cómo se toma la evidencia de auditoría, cómo sea, hasta dónde se hacen las manifestaciones escritas y pasa por procedimientos, muestreo, analíticos, confirmaciones. Ese es un grupo bastante importante. En el grupo 600 al 699 vamos a encontrar el trabajo de otros auditores, o sea, hasta dónde es prudente que nosotros consideremos el trabajo de otro auditor. Y miren que esta norma es fundamental cuando yo voy a auditar una empresa con sede, por ejemplo, en Costa Rica. La empresa tiene sede en Costa Rica.
pero tiene también algunas subsidiarias en Guatemala, una subsidiaria en México, una subsidiaria en Perú, y bueno, diferentes firmas de auditoría, aunque normalmente tenemos en el tema de la globalización que la misma firma como KPMG, por ejemplo, PricewaterhouseCoopers, audita en Costa Rica, audita en Guatemala, audita en México y audita en Perú, pero no, a veces no sucede eso. A veces tienen una firma distinta, una firma local en Costa Rica. Yo creo que lo ideal es tener firmas locales porque son más de mejor conocimiento de la realidad del país, y hay una firma local que es local de Guatemala, una firma local que es local de México y una firma local que es local de Perú. Entonces, ¿cómo yo voy a auditar la matriz y voy a utilizar esos dictámenes o esos informes y cómo voy a manejar este trabajo que se hace con otras firmas de auditoría? Pero también está el otro tema fundamental de otro profesional muy importante que es el auditor interno, ¿verdad? O el uso del trabajo de un experto, que estaría en las 620. O sea, es como el auditor hace uso de otros profesionales que pueden ser de la misma especialidad de él, con informes ya establecidos como los informes de auditoría interna, o de otro profesional experto en una disciplina como un ingeniero civil, un ingeniero eléctrico, un ingeniero ambientalista, por ejemplo, un ingeniero en sistemas, ¿verdad? Entonces la 600 a la 69 agrupa esa parte. Y luego tenemos de las 700 a las 799, que son las conclusiones e informes de auditoría, ya que cómo se va a hacer el informe de auditoría, que pues tuvo una modificación a partir del año 2017, con una nueva forma de dictamen que aún estamos comprendiendo los auditores, pero aquí en la línea 700 pues nos habla de cuáles son esas opiniones, o sea, cómo se va a emitir un dictamen, cuál es la estructura del dictamen. La 705, cuáles son las opiniones modificadas, cómo se hace párrafos de énfasis en un asunto, está en la 706, cómo se hace información compartida en cifras correspondientes a periodos anteriores y estados financieros comparativos, está en la 710, y en la 720 la responsabilidad del auditor con respecto a otra información incluida. Bueno, y aquí en la 800, de la 800 a la 899, pues ya son áreas especializadas. Cuando hablamos de un área especializada, pues estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de los bancos, si a mí me corresponde ir a hacer una auditoría a bancos, pues tengo que observar lo correspondiente a la NIA 800, ¿verdad? 805 y 810, que son trabajos muy especializados porque son negocios de alto impacto. Auditar un banco representa alto impacto. Si no recordemos las quiebras de los bancos, como el caso de Guatemala Bancafé, Banco de Comercio, que al no haber observado correctamente las normas y no haber tenido un buen expertise la firma de auditora por el tema de ver aquellos otros negocios relacionados que estaban dentro de la misma institución, pues emitió dictámenes limpios, y cuando pues fuimos a ver, pues los bancos estaban en quiebra y debían de cerrar, y tuvo que la superintendencia de bancos que intervenir. Bueno, eso es básicamente, aparte de que no es por las normas, sino es por una falta de experiencia de firmas que se dicen grandes, de firmas de auditoría, también tiene mucho que ver con esa especialidad que el auditor debe tener en un área específica, como es el área de bancos. No cualquier audita un banco, tiene que ser una persona especializada en el tema de las finanzas bancarias. En la NIA 1000 en adelante ya vamos a encontrar nosotros algunas características de especialización, ¿verdad? Porque ya estamos hablando sobre de la 1000 hasta la 1100, sobre declaraciones internacionales de práctica de auditoría, ¿verdad? Procedimientos de confirmación de bancos, por ejemplo, relaciones entre supervisores bancarios y otros, consideraciones especiales de auditoría de entidades de pequeñas empresas, auditoría de estados financieros en bancos y una serie de especialidades que tienen más que ver con cosas muy específicas o negocios muy específicos, y que el comité pues, ha generado este tipo de información. Luego tenemos el grupo de la 200 de la 2000, perdón, a la 2699, que se refiere a normas internacionales de trabajos de revisión, que son trabajos de revisión de estados financieros anteriores, ¿verdad? O estados financieros históricos, o sea, información histórica, o atestiguamientos sobre aspectos muy específicos que los vamos a analizar en un video específico.
para tener mayor conocimiento sobre este tipo de normativa. Pero estamos viendo entonces que hay una serie de separaciones de las normas, ¿verdad? Las normas internacionales de encargos de aseguramiento, de la 3000 a la 3399, que se refiere a trabajos para atestiguar distintos de auditorías o revisiones de información financiera histórica. O sea, todo lo anterior era sobre información financiera histórica y aquí ya es distinto a información financiera histórica. O sea, cuando ya son proyecciones, algo prospectivo, ¿verdad? O sea, cuando se hace proyecciones hacia futuro. Bueno, ¿cómo se hace ese trabajo específico? Y hay algunas normas que hay que observar en esa área. Luego tenemos las normas relativas a cuestiones específicas, como por ejemplo el examen de información financiera prospectiva, ¿verdad? Que era de la 3400 a la 3699. Examen, informes de aseguramiento sobre controles en las organizaciones de servicio, encargos de aseguramiento sobre declaraciones de gases de efecto invernadero. Vean ustedes acá que ya son algunos elementos importantes con el tema de la materia ambiental. En la 3420 ya son encargos de aseguramiento para informar sobre compilación de información financiera pro forma, para incluir en un folleto, ¿verdad? Como el tema de la información financiera que se puede incluir para alguna venta de acciones, alguna colocación de bonos, que puede ser pública la colocación de bonos, que puede ser pública la colocación de acciones, pero también puede haber una colocación privada, siempre y cuando esté autorizada por los organismos nacionales, como el caso de Guatemala, por el Ministerio de Economía, ¿verdad? La colocación de esto. Luego tenemos el grupo de la 4000 a la 4699, que son normas internacionales de servicios relacionados como encargos para realizar procedimientos acordados sobre información financiera. O sea, ya es un encargo específico, ¿verdad? Anteriormente esta era la línea 920 y la 4410, que ya son encargos de compilación. Muy bien, pues estas son en general, si vemos el folleto de normas internacionales, si nosotros vemos este folletito de normas internacionales, que además es muy difícil conseguirlo aquí en Guatemala, yo no sé en otros países, pero aquí es sumamente caro, exageradamente caro, diría yo. Pero en otros países no desconozco, ¿verdad? Lo fácil, lo difícil que puede ser, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la introducción que yo quería dejarles el día de hoy para que ustedes puedan ir analizando el video y puedan ver lo extenso que es el tema de las normas internacionales, que por supuesto que hay especificidades a las cuales son más prácticas y que hacemos más común. Y si lo vamos a ver, digamos, en el campo de Guatemala, pues estaríamos casi hablando de que por las características del mercado económico guatemalteco, prácticamente, y es muy común, no solo en Guatemala, sino en muchas partes del mundo, que apliquemos hasta la norma 800, finalizando la 800, más allá de la 800, pues ya son trabajos muy especializados. Pero hay que conocerlo y vamos a encargarnos nosotros en estos videos del curso de normas internacionales de ir dando a conocer estas características que tienen y cómo están formadas las normas. Sin olvidar, yo sí quiero que este gráfico quede en su mente, donde se nos digan, bueno, cuál es el objetivo de la auditoría, dictaminar, para eso tengo que evaluar el control interno, para eso tengo que planificar, tengo que ejecutar, tengo que obtener evidencia suficiente, tengo que reportar hallazgos, tengo que discutir hallazgos y finalmente tengo que presentar el dictamen de auditoría. Pues prácticamente eso es lo que nos ayuda las normas internacionales. Entonces, sobre esa perspectiva, pues agradecerles el que hoy nos hayan acompañado en este su video y que nos dejen sus comentarios, ¿verdad? Para poder nosotros también, de alguna manera, si algo no hemos considerado o en algo nos hemos equivocado, porque en realidad nosotros pues la práctica la tenemos en la auditoría, constantemente estamos haciendo auditoría, pero no es lo mismo estar haciendo auditoría que entraría a la profundización del análisis de las normas. Las hemos discutido en diferentes países, hemos ido a diferentes foros, pues bueno, estamos haciendo este acercamiento con cada uno de ustedes desde esta plataforma para poder apoyar los esfuerzos que cada uno de los profesionales hacen en el tema de la auditoría. Muchísimas gracias. Con esto damos por finalizado el video de introducción de las normas internacionales de auditoría.